Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la cuarta entrevista de nuestro programa que se llama La Cocina de la Historia. Eh, Nos va a acompañar en esta oportunidad, ¿cierto? Desde Costa Rica, compañero José Julián Yaguno, que tiene formación, ¿cierto? Su formación académica, él es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Historia por la Universidad de Costa Rica. Desde el año 2017, integrante del programa de doctorado en Historia de la Universidad Estatal de Campinas, ¿cierto? En el estado de Sao Paulo, en Brasil, con especialidad en Historia Social del Trabajo. Y en esta misma institución está afiliado al Centro de Investigación en Historia Social de la Cultura y es becario de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo. En este lado del mundo, José Julián es conocido, ¿cierto? Porque él ha colaborado de forma asidua con este proyecto, ¿cierto?, editorial, que es la revista Erosión, y también con la editorial Eleuterio de Chile, que son amigos, son compañeros, ¿cierto? Además, también él es integrante del proyecto Ediciones Libre de Costa Rica, que es un proyecto también amigo, ¿cierto?, vinculado de una u otra forma a la editorial Eleuterio y a la revista Erosión también de acá de Chile. Y también colabora alimentando con materiales un proyecto que es súper interesante, que después nos va a contar también de qué versa, ¿cierto? Que se llama Archivo Rebelde, que es un sitio digital de impreso de la izquierda en América Latina. También señalar que sus campos de interés son diversos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la disciplina histórica, ha estado interesado por los estudios agrarios y ambientales, por la pedagogía crítica y la educación popular, y por la historia e historiografía del anarquismo en América Central y en el Gran Caribe, como él también señala. Sus investigaciones, ¿cierto?, han sido publicadas en diversos formatos, ¿cierto?, especialmente en revistas, periódicos y libros en Costa Rica, en México, en Chile, en España y también en Argentina. Y en esta oportunidad José Julián nos va a acompañar porque vamos a hablar precisamente de su último campo de interés, el que tiene que ver con historia e historiografía del anarquismo, ¿cierto?, en América Central y en el Caribe. Vamos a conversar sobre anarquismo, cultura política libertaria en América Central y el Caribe a comienzos del siglo XX. Así que para nosotros es un gusto, ¿cierto?, compartir y conversar, dialogar, poner en común eh, nuestras investigaciones, nuestras inquietudes con José Julián, así que muy bien, bienvenido José Julián. Muchas gracias, Eduardo. Un súper placer estar en esta gran iniciativa, poder estar compartiendo, pues aquí desde lejos, volviendo a unirnos en los medios digitales. Y bueno, y también agradecer a todas las personas que han estado detrás de este proyecto, a las personas que nos van a poder ver y escuchar, y también saludar a los compañeros y compañeras que ya han participado en el programa, que también han sido personas que hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente, de intercambiar información y pues de estar un poco más cerca en esta investigación de red de redes del anarquismo, que afortunadamente en los últimos años pues ha tenido como una explosión así bastante grande en América Latina. Entonces, muchas gracias por el espacio. Sí, José Julián, esa es la intención de este canal, en realidad, ¿ya? Dar a conocer, ¿cierto?, a través del diálogo, a través del compañerismo, a través del apoyo mutuo, dar a conocer nuestras propias investigaciones, también pensando, lo hemos repetido varias veces, pero no nos cansamos de repetirlo, de que muchas de nuestras investigaciones en algunos casos quedan restringidas a los espacios académicos. Entonces consideramos que en este contexto y este formato nos puede también ayudar a visibilizar eh, nuestras investigaciones, pero también que otras personas, ¿cierto?, puedan acceder también a ellas. ¿Ya? Considerando que finalmente nosotros, nuestras investigaciones, como que el formato tradicional tiene que ver con artículos en revistas, tiene que ver con libros, pero quizás este otro formato permite que todos aquellos y aquellas interesadas en temáticas, ¿cierto?, vinculadas con nuestras investigaciones, también puedan acceder de una u otra forma. Por eso es que generalmente nosotros partimos con una pregunta que tiene que ver más que nada con el interés particular de los entrevistados por la historia, y en particular por la historia, en tu caso, ¿cierto?, del anarquismo
en Centroamérica, el Caribe y en Costa Rica en lo particular. No sé si nos quieres contar o nos puedes contar algo con respecto a eso. ¿Cuándo nace tu interés por la historia y cuándo decides finalmente también estudiar o profundizar, especializarte en historiografía, considerando también tu formación inicial de politólogo? Sí. Eso. Bueno, sí, es una mezcla interesante. Mi descubrimiento de la historia, mi pasión por la historia, no fue algo, digamos, que me creció de forma definitiva o tan clara. Cuando yo, precisamente leyendo un poco para esta entrevista y tal, me preguntaba yo mismo cómo había llegado a la historia, me doy cuenta que sí es algo que venía desde que yo era pequeño y que en realidad con los años he podido identificar que la gran influencia para que me gustaran las humanidades y las ciencias sociales en general fue mi abuelo materno. Mi abuelo materno era geógrafo, había estudiado periodismo y una gran parte de su vida tuvo una pequeña imprenta pues comercial donde también editaba textos educativos, etcétera. Entonces, en la casa de mi abuelo siempre había muchos libros, cosa que en mi casa había menos porque mis papás no tenían una costumbre tanto de lectura, pero la casa de mi abuelo estaba llena de libros siempre y ya el pensionado era de estas personas que se tomaba su café en la mañana y se leía todos los diarios de circulación del país. Entonces el viejo se tomaba 3, 4 horas para leerse todos los periódicos que pudieran circular en ese momento. Y pues conversando mucho con mi abuelo aprendí mucho de historia y de geografía, que la geografía también es una gran pasión. No he tenido la posibilidad de estudiar formalmente geografía, pero es una de mis grandes pasiones también. Entonces por ahí empezó como esa semilla, ese interés que después ya de adolescente yo tenía la costumbre de leerme los libros del colegio antes de empezar clases, ¿no? Era un poco ñoño en ese sentido y ahí pues me di cuenta que mi interés por las humanidades en general era muy grande y particularmente me leía los libros pues de estudios sociales, que era lo que en nuestro país es lo que se estudia como historia, ¿no? Y geografía. Claro. Lo que pasa es que ya cuando entro a la universidad no tenía muy claro exactamente qué carrera quería, pero sí sabía que tenía que ver con el área de humanidades definitivamente. Lo curioso es que a pesar de que la historia me gustaba mucho, nunca pensé en estudiar historia como carrera, porque me parecía que era algo como que me gustaba estar informado, era una gran pasión, pero me parecía extraño es volverlo una profesión. No lo tenía muy claro en ese momento. Finalmente entro a la universidad pública y para mí la universidad era como ese gran espacio anhelado donde pues yo buscaba un montón de inquietudes que venía teniendo desde la adolescencia, pero que no había podido, digamos, desarrollar en toda su magnitud. Y especialmente la universidad fue ese espacio, ¿no? Empezar a introducirme en grupos estudiantiles, en el movimiento estudiantil, en organizaciones ya más políticas, participar de campañas sociales, manifestaciones, apoyo a distintos sectores, enterarme más del mundo sindical, etcétera. O sea, realmente la universidad fue esa gran escuela y el primer año en realidad yo estudiaba antropología, no había estudiado tampoco ciencias políticas, pero siempre tenía la idea de ciencias políticas como esta gran preocupación por entender la política en general, pero a mí me interesaba mucho la política más en espacios extrainstitucionales, no me interesaba, y eso hasta el día de hoy mucho, la política, digamos, electoral o la cuestión más de la administración pública. Y cuando entro a ciencias políticas, me doy con un poco con una decepción porque en realidad me doy cuenta que la carrera es especialmente entender la administración pública y pues la mayoría de los politólogos y politólogas trabajan como asesores en distintas instancias del gobierno, ¿no? Eso generalmente la mayoría de los países. Entonces yo digamos como que me atrincheré con otros compañeros y compañeras que también estaban interesados en el anarquismo. Uno particularmente de ellos tenía un pequeño colectivo anarcopunk, ¿no? Que fue como la gran influencia también en mi adolescencia a través de la música. Y él con otro compañero que estudiaba medicina editaban pequeños folletos que sacaban en la fotocopiadora de la universidad. Y para mí era muy sorprendente estar en una clase de la universidad con 60, 70 personas, eran clases muy, muy grandes.
y que los profesores le dieran el espacio para que ellos, en medio de la clase, en el receso de la clase, leyeran los textos contra el gobierno de Proudhon o leyeran fragmentos de Bakunin. De igual manera muy impresionante con 17 años, 18 años, ver a otros que eran como yo, tenían la misma edad que yo y que se levantaban pues en medio de la clase a leer fragmentos de Bakunin y de Proudhon, y los profesores, a pesar de que no eran pues anarquistas exactamente, era como un orgullo, digamos, ver que habían estudiantes, digamos, que en el siglo XXI todavía tenían como esa chispa o ese interés por las izquierdas, ¿no? Y sobre todo por las izquierdas no muy reconocidas, ¿no? Porque tal vez alguien se esperaba o estaba más acostumbrado a la universidad a escuchar que alguien te hablara del Che Guevara o de Zapata o de Fidel Castro, ¿no? Pero que te leyera un texto de Proudhon o de Bakunin, pues era como muy interesante. Entonces, ese espacio, digamos, con estos compañeros, logro como generar esa pequeña trinchera en ciencias políticas, donde era un ambiente bastante hostil, hostil no porque las personas fueran malas o en ese sentido, sino porque la formación de la carrera y la estructura epistemológica, metodológica, pues es para formar funcionarios públicos y asesores públicos. Entonces, cuando te metías en discusiones más de filosofía política, del origen del Estado, de la propiedad, eran cosas como que estaban un poco desfasadas, ¿no? Entonces, yo me sentía un poco como un sujeto medio desfasado ahí, como que en medio de las clases me interesaba más la filosofía política y la teoría porque era un espacio donde, digamos, yo personalmente podía un poco refugiarme y tener como más fortaleza, ¿no? Porque las otras materias o el contenido mayoritario de la carrera pues tenía que ver con otras cosas. Y finalmente llego al anarquismo precisamente por pequeños comentarios y cosas que uno va escuchando como especie de mitos y de leyendas urbanas. Y una de las cosas que en Costa Rica, y después puedo profundizar en eso, es muy particular, es que muchos de los primeros anarquistas del siglo XX fueron en ese momento, y lo son hasta el momento, intelectuales y personas públicas muy reconocidas. De hecho, la mayoría de ellos y de ellas son beneméritos de la patria. Hay muchas instituciones, colegios, escuelas que tienen sus nombres, calles, avenidas, etcétera. Son personas muy reconocidas y siempre había como esta especie de secreto a voces de que en su juventud fueron anarquistas, ¿no? Claro. Entonces, Eh, ese fue como digamos, como la chispa que me generó la inquietud, digamos. Qué interesante lo que mencionas, porque, claro, cuando uno piensa en el interés por el anarquismo en lo particular, pareciera ser que son siempre, hay como dos vías, y que de repente también van de la mano. Una, la que tiene que ver con la lectura, en algún momento determinado, claro, ya partiendo de la base que ya existe un interés por la historia, y en algún momento llega a nuestras manos un libro sobre anarquismo, sobre historia del anarquismo. Y la otra, pensando también en la importancia que ha tenido la música, también en los procesos de politización de al menos hartas personas vinculadas, yo creo, a nuestra misma generación. ¿Ya? Es interesante porque ahí es como un relato recurrente, en realidad, donde la música, anarcopunk o punk, también juega un rol importante, a veces la adscripción a la idea, ¿cierto? Esta cercanía también con la idea, el interés por la idea anarquista, tiene que ver con lo que uno escuchó en muchos casos en letras de grupos musicales. ¿Ya? Es interesante lo que tú señalabas. Y lo otro que es interesante también que tú señalabas es lo que tiene que ver, claro, con estas figuras que fueron anarquistas en algún momento, o fueron anarquistas, pero reapropiadas también por parte del Estado, como dentro de estas grandes figuras que forjan también las patrias latinoamericanas. De eso podemos quizás también conversar a medida, ¿cierto?, que va avanzando acá la entrevista. José Julián, una de las cosas que yo quería partir preguntándote, y que tiene que ver también con nuestro desconocimiento desde Sudamérica con respecto a Centroamérica, ¿cierto? Y el Caribe, eh, tiene que ver si es que es posible que tú nos hagas, ¿cierto? Como una caracterización general
¿cierto? General, considerando, ¿cierto? La diversidad, considerando también todos los países, todos los espacios territoriales, por eso digo general, de Centroamérica y el Caribe. Es decir, un poco conocer el contexto en el cual van a irrumpir esta idea, ¿cierto? Para muchos disolvente. Entonces, la pregunta es esa, es decir, si puedes un poco referirte a las características políticas, económicas, sociales, culturales, a grandes rasgos de Centroamérica a comienzos del siglo XX. Es decir, para entender, siempre pensando en esta lógica, para entender cuál es el escenario en el que la idea y las prácticas anarquistas empiezan a diseminarse. Sí. Sí, bueno, yo creo que lo primero que yo podría decir sobre Centroamérica, que lo caracteriza especialmente, son tres palabras, digamos, que para mí son como las más importantes. Oligarquía, que explica mucho la situación de cómo se componen los gobiernos y las clases sociales. El imperialismo es clave e importantísimo. Y la otra tiene que ver con el istmo, el concepto de istmo, que es algo muy particular porque Centroamérica, incluso geológicamente, es la parte más nueva, digamos, del continente americano, que resulta de este choque de conjunción del norte y de Sudamérica, que genera, por ejemplo, en términos de biodiversidad y de biología, un espacio increíble lleno de muchas variedades de animales y de plantas en un territorio muy, muy, muy pequeño. Y además de eso, tienes otra condición importante, que su estrechez geográfica hace que se conecte con los dos océanos más importantes del continente, el Pacífico y el Caribe, ¿no? Entonces, Centroamérica es ese espacio que desde épocas prehispánicas fue un puente. De hecho, encuentras que muchas comunidades indígenas de la región centroamericana tienen influencias, tanto de los mayas y los aztecas que venían de Guatemala y de México, como de también otras comunidades suramericanas. Entonces, Centroamérica se describe como ese puente también cultural, territorial y también de ideas, ¿no? Lo que pasa es que Centroamérica, desde que se independiza de España, pasa por un proceso de organización política muy complejo porque tienen dos discusiones principales. La primera tiene que ver con qué forma va a tomar las repúblicas centroamericanas, tomando en cuenta de ese espacio que te digo de unión, de relación y de logística, pensando en que desde la época en que los españoles conquistaron el territorio, la ruta interoceánica, o sea, generar una ruta que atravesara el istmo, siempre fue la prioridad y uno de los proyectos logísticos y políticos más importantes. De hecho, Panamá para los españoles era un espacio muy importante, sobre todo el puerto de Portobelo, porque de ahí toda la plata que se extraía de Lima, por ejemplo, y de todos los minerales que venían de la zona andina, se llevaban por el Pacífico hacia Panamá y de Panamá se cruzaba el istmo en mulas, etcétera, y de ahí se mandaba para España, ¿no? Entonces ya desde la época colonial España es Panamá es un centro logístico en ese momento del saqueo de las riquezas del continente, ¿no? Y de tránsito de todas sobre todo de los minerales que se sacaban pues de Sudamérica. Entonces, cuando se independiza Centroamérica, es esa discusión, ¿cómo hacer para territorios que son pequeños comparados con las naciones suramericanas que son mucho más extensas territorialmente? ¿Cómo hacer un proyecto político que lograra que esos pequeños países no quedaran a la merced de los imperialismos europeos? Entonces, en el siglo XIX se forma lo que se llama la Federación Centroamericana, que dura muy pocos años, que incluye 5 repúblicas: Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y no incluye, por ejemplo, a Panamá, porque Panamá era parte de la Nueva Granada, era parte de Colombia en ese momento. Y Belice se mantenía como un territorio controlado por los ingleses, ¿no? Entonces, esa discusión va avanzando en los siglos, finalmente la federación dura muy poco y realmente pasó lo que muchos de los centroamericanos creían, y era que Centroamérica cayó de forma muy temprana en las garras de Estados Unidos, ¿no? Todo el proceso de expansionismo del este hacia el oeste,
del territorio norteamericano tiene que ver con crear una ruta de consolidación de ese canal interoceánico que precisamente se planeaba hacer o en Panamá o en Nicaragua, porque Nicaragua tiene muchos lagos, entonces era una forma más, digamos, sencilla de generar un canal, y Panamá también por la estrechez específicamente que tenía, era un momento, un lugar, digamos, como muy estratégico para hacer un canal por ahí. Y desde mediados del siglo XIX tienes invasión de varios esclavistas sureños que intentan establecer una colonia en Nicaragua en 1856, y eso se sigue haciendo de forma bastante recurrente, y no es casual que se haga en Nicaragua y en Panamá, precisamente por la importancia del canal. Entonces, yo lo que me encuentro en toda esta caracterización que estoy mencionando ahora del istmo, es que fue una preocupación fundamental que define tanto ese espacio de encuentro, también como de logística. Y una de las personas que para nuestro interés particular en el anarquismo le prestó mucha atención a este tema fue Eliseo Reclus. Entonces, el mismo Eliseo Reclus hizo varias expediciones a América, que años después publicó en un texto que se llama precisamente Mis exploraciones en América, y él pasó por Panamá y por Colombia, extensamente pasó por esos países, y en los escritos de Eliseo Reclus, que son de 1850 y pico, los primeros que tienen que ver con ese momento, él deja muy claro que la Nueva Granada, que en ese momento incluía Colombia y Panamá, podría ser una de las grandes repúblicas socialistas y de los proyectos socialistas, digamos, americanos, porque tenía no solo la ventaja de los recursos naturales y su gran riqueza, pues, biológica, de tierras, etcétera, una gran diversidad cultural, porque Eliseo Reclus veía en el mestizaje una gran ventaja, digamos, de forjar una nueva humanidad, y precisamente de esa estrategia y de esa posición logística que tenía poder generar un canal que estuviera controlado por una república latinoamericana que desarrollara un proyecto socialista, pues era la gran utopía que Reclus narraba en sus escritos, y que uno puede encontrar partes de esos textos en la Nueva Geografía Universal, en El Hombre y la Tierra, en otros textos de Reclus. Entonces, esa clave es de la que estoy un poco partiendo ahora en este trabajo de investigación que estoy desarrollando en el doctorado, partiendo de esos escritos de Reclus, para ver finalmente cómo Centroamérica es la historia fallida de ese proyecto, porque finalmente ese proyecto no sucedió, y finalmente pasó un poco lo que se advertía, que fuera que potencias extranjeras, en este caso Estados Unidos, logró incorporar al Caribe y a la región centroamericana, no solo para la logística del comercio, sino para la logística militar y para su despliegue de bases militares. Entonces es clave entender, y en la entrevista de Llorel él lo dejaba muy claro, la importancia de Puerto Rico y de Cuba en esa logística. No solo por el valor particular, digamos, monetario que podían tener las islas para ciertos cultivos, sino por la importancia estratégica de controlar el comercio y el despliegue militar. Entonces no es casualidad que los primeros países de Centroamérica que ocupan militarmente Estados Unidos de un periodo bastante extenso son Nicaragua y Panamá, que son precisamente los dos lugares donde se estaba planeando hacer un canal interoceánico. Y la independencia de Panamá está muy marcada por ese imperialismo estadounidense, y uno puede ver toda la historia después del Canal de Panamá, está marcado por la ocupación militar permanente de Estados Unidos. Entonces, eso te condiciona todo lo que cualquier corriente de pensamiento pueda desarrollar, y yo creo que esa es como la particularidad del Caribe y de Centroamérica, que a pesar de las diferencias culturales, etcétera, que hay en cada uno de los lugares, yo creo que esa noción de istmo, de ruta interoceánica, y la presencia permanente de Estados Unidos, que también estuvo en Sudamérica, pero que ellos, digamos, el gobierno de Estados Unidos incorporó el Caribe como su mare nostrum, ¿no? O sea, utilizaban el concepto que utilizaron también los romanos de nuestro mar, y Centroamérica, si lo vemos en el mapa, cuando se construye el Canal de Panamá, queda una especie como de olla donde Centroamérica queda incorporado a la logística de Estados Unidos. Y finalmente, el siglo XX es la historia de las mal llamadas repúblicas bananeras, ¿no? Que es como generalmente
se conoce a Centroamérica porque Estados Unidos, las maniobras de la diplomacia estadounidense son muy hábiles en poner y quitar presidentes, y eso también explica mucho de los movimientos tan importantes centroamericanos como fue la lucha de Sandino, por ejemplo, en Nicaragua, que después puedo hablar un poco de eso, y la importancia también de las variaciones del nacionalismo que hay en la región, precisamente porque fuimos, digamos, como el primer ensayo del expansionismo estadounidense en América Latina. Entonces, eso es una herida muy profunda y que te marca cualquier tipo de actividad política que quieras desarrollar en ese contexto, ¿no? Interesante lo que mencionas, José Julián, porque claro, en este lado de América Latina también sabemos de la influencia y de la intervención directa de Estados Unidos. Pero generalmente cuando se piensa en la intervención de Estados Unidos para el caso sudamericano, se piensa en el contexto de las dictaduras militares, es decir, ya es bien entrado en la segunda mitad del siglo XX y en un contexto también mundial que posibilita esa arremetida, que es el contexto de la Guerra Fría. Pero en el caso de Centroamérica y del Caribe, ¿cierto? Como tú señalas, esa presencia monstruosa, gigante, está siempre ahí. Inclusive cuando uno piensa en el caso mexicano también, es decir, Estados Unidos de una u otra forma, ¿cierto? Con sus políticas, con sus formas agresivas en muchos casos de relacionarse con otros estados, con otros territorios, condiciona, como tú dices, muy bien, no solamente lo que tiene que ver quizás con lo político, con lo económico, sino que inclusive también con lo sociocultural. Entonces, es una presencia que sin duda creo yo que también está incorporada en los debates de aquellas corrientes ideológicas que buscan de una u otra forma también alterar, por una parte, el sistema capitalista, pero también estas otras relaciones que uno, claro, estaba pensando en la noción que tú utilizaste al comienzo, que tiene que ver precisamente con el imperialismo, es decir, con las políticas imperialistas de estos estados, ¿cierto?, que son mucho más grandes y mucho más potentes también desde el punto de vista militar, y que utilizan ciertos territorios más bien desde el punto de vista como estratégico, como tú señalas. Pensando ahora, José Julián, ya como para ir aterrizándolo, ¿cierto? También una pregunta que ha aparecido en las entrevistas que hemos hecho previamente es lo que tiene que ver con esta relación entre historiografía, por una parte, y anarquismo por otra. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo te quería preguntar tiene que ver principalmente con esa relación. ¿Cómo ves tú esa relación para el caso de América Central, ¿cierto? Y el Caribe, pensando quizá en estudios pioneros, pensando en quienes rescatan esta historia, si es que se rescata, porque también en este lado de América Latina nos hemos dado cuenta que quienes empiezan a cultivar la historia del movimiento de trabajadores, ¿cierto? El movimiento obrero, los movimientos sociales, populares, son precisamente historiadores marxistas y que de una u otra forma invisibilizan o caricaturizan, ¿cierto?, el rol que de una u otra forma juega el anarquismo en los procesos de politización popular. Entonces mi pregunta tiene que ver con eso principalmente. ¿Cómo ves tú para el caso centroamericano, para el caso del Caribe, ¿cierto?, también, esa relación entre historiografía y anarquismo? Sí, pues yo si pudiera definirla también en cierto, algunas palabras claves, tendría que decir que esa relación ha sido tensa, conflictiva y, y muchas veces caricaturesca, ¿no? Del anarquismo y que tiene que ver con algo que en todas las entrevistas ha quedado muy claro, creo que no es algo particular de Centroamérica, sino de quienes escriben esa historia, ¿no? 70s y 80s son décadas muy importantes para la historia social, que en América Latina tuvo un arraigo bien importante y que particularmente en Centroamérica, y ahí sí podría ser algo específico de la región, está muy marcado por la guerra civil, ¿no? Y por los movimientos insurgentes. Hay un gran despliegue de movimientos guerrilleros, siguiendo un poco la lógica cubana del foquismo que logró triunfar en Cuba. Entonces, tenemos focos guerrilleros de apoyo popular muy importantes
que eran indiscutibles en ese momento en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua, donde finalmente en Nicaragua una insurrección popular logra acabar con la dictadura de Somoza e instaurarse un gobierno, digamos, popular con los sandinistas. Y precisamente los movimientos armados más importantes de la región que estaban en Nicaragua y en El Salvador rescatan a dos líderes pioneros de las luchas centroamericanas que fueron Farabundo Martí en El Salvador y Augusto Sandino en Nicaragua, ¿no? Entonces, yo creo que las personas, y porque he tenido la oportunidad de conversar y de entrevistar a algunos de estos historiadores que escribieron algunas primeras monografías sobre el movimiento obrero, etcétera, pues muchos de ellos eran simpatizantes de la guerrilla o incluso combatientes de la guerrilla, ¿no? Y Costa Rica en ese momento es una especie de lugar de recepción también para muchos exiliados, incluso suramericanos. Muchos chilenos llegan a Costa Rica después del golpe, argentinos, uruguayos. Entonces es un hervidero muy importante de personas en ese momento, y los que están vinculados en la academia están pensando en rescatar el movimiento obrero desde lo que ellos y ellas mismas estaban buscando y luchando en su cotidianidad, ¿no? Que era pues la lucha armada y la instauración de gobiernos populares, ¿no? Más o menos siguiendo la orientación de la Unión Soviética o no, porque también habían variaciones, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezan a buscar atrás, lo que se encuentran son un montón de experiencias en Centroamérica, particularmente ligadas a movimientos mutualistas, algunos sindicatos, pero siempre como de forma muy fragmentaria, y parece que hay una especie de consenso donde los años 30 es una especie como de la fundación del movimiento social. Y no es casual, porque tiene que ver con que la década de los 30 es donde se fundan la mayoría de los partidos comunistas de la región centroamericana, que son más o menos tardíos con respecto a otros, ¿cierto? Y además donde hay una especie de, no podría decir industrialización, pero sí hay un proceso modernizador, digamos, en algunos sectores específicos que tienen que ver con la agroexportación, con el banano, con el café, con el tabaco, con el azúcar, y la presencia dominante de las empresas norteamericanas, ¿no? Pienso principalmente en la United Fruit Company, que controla la logística de los barcos, de los puertos, de los ferrocarriles, de las plantaciones, y que domina territorialmente gran parte del Caribe centroamericano y también partes de Cuba y de Puerto Rico. Entonces, obviamente en eso los anarquistas quedan totalmente apagados de la historia. Apagados primero porque en el lugar en el que se les reconoce como formas arcaicas, o en los sentidos más positivos como pequeñas influencias, una especie de abuelos incómodos, ¿no? Que estuvieron ahí, que se sabe que fueron importantes, pero pocas personas se preocuparon realmente como por saber quiénes eran y más allá de dónde estaba su influencia, y también con una imposibilidad que tenía que ver con el pensamiento estratégico, ideológico que tenían muchos de estas personas en la historia, que estaban buscando pues el partido y el grupo armado, llámesele guerrilla, etcétera, como las principales instituciones de formación, de militancia y de emancipación popular, ¿no? Entonces si tienes grupos de afinidad, centros sociales, otro tipo de organizaciones que están más ligadas al anarquismo, pues parece que eso no genera mucho apoyo, no es tan importante como para estas otras formas, ¿no? Y que en términos de los más famosos, pues tenemos las compilaciones también de generales del movimiento obrero, de Pablo González Casanova, de algunas que se hacen en México, en Argentina, y Centroamérica siempre queda reducida a muy pocas líneas con respecto al movimiento obrero en general, antes de 1930, y el anarquismo en particular, ¿no? Y esto yo empiezo a ver que se rompe en los 80s y en los 90s de forma muy tímida. No podría decir yo que hay una tendencia, digamos, en nuevos estudios del anarquismo, pero sí hay algunos historiadores e historiadoras que fueron militantes de izquierda y que de alguna manera se fueron alejando por su propia experiencia militante de la oficialidad de los partidos comunistas y empiezan a publicar textos, muchos de ellos ya en el exilio, en Europa o en México o en otros países, y rescatan a los anarquistas. Entonces, un trabajo fundamental es el de Arturo Taracena, que es un historiador guatemalteco,
que él traduce algunos de los textos incluso de Max Netlov sobre Centroamérica, que son un texto pequeñito, pero que nos da algunos datos interesantes. Y él habla de la importancia de que tuvieron los anarquistas en los años 20 en Guatemala y en El Salvador. Y tenemos también memorias de algunos militantes comunistas, como es el caso de Miguel Mármol, que fue un militante comunista salvadoreño, que es entrevistado por Roque Dalton, el poeta salvadoreño en los años 70. Y en esas memorias que Dalton hace sobre Miguel Mármol, él en todo momento está hablando de la disputa entre anarquistas y comunistas en los sindicatos del Salvador y Guatemala en los años 20. Es interesante lo que nos mencionas también, porque, claro, porque ahí uno se da cuenta de que, de que quizás el impulso que tienen las últimas décadas en América Latina, ¿cierto? Los estudios del anarquismo, en muchos casos han tenido que de una u otra forma partir de cero. ¿Ya? No quiero ser tampoco tan injusto, ¿cierto?, con la historiografía marxista de América Latina, porque en muchos casos, como tú señalas, son estos mismos historiadores, historiadoras que se alejan del canon, por decirlo de alguna forma, y se empiezan a preocupar, ¿cierto?, de otras corrientes ideológicas que permiten también la configuración y consolidación del movimiento de trabajadores en América Latina. En el caso chileno-argentino tenemos una figura bien emblemática que es Luis Vitale, es decir, este historiador, ¿cierto?, que es argentino de nacimiento y después finalmente, ¿cierto?, se chilenizó acá, se nacionalizó en Chile. Claro, en su juventud fue anarquista, después él es trotskista, casi toda su vida, es uno de los fundadores de las principales organizaciones trotskistas en Chile. Eh, pero el hecho de haber sido también un marxista heterodoxo, como yo lo denomino, le permite preocuparse por otras corrientes ideológicas y ver los aportes. De hecho, Luis Vitale no solamente se va a preocupar de rescatar, ¿cierto?, en los 90, la historia del anarquismo chileno y latinoamericano, sino también se preocupa por el feminismo y las mujeres, por los pueblos indígenas, por lo medioambiental también, a propósito de que es una de tus líneas de interés, por el pueblo mapuche, ¿sí?, cuando también muy poca gente se preocupaba, ¿cierto?, por los pueblos indígenas. Pero te decía que es interesante lo que tú mencionas porque aquí aparece sin duda lo que tiene que ver con las fuentes nuevamente. Tú hablabas de algunas memorias, ¿cierto? Hablabas ahí de algunos elementos que nos permiten, ¿cierto?, ligarnos con eso, porque la pregunta que yo te quería hacer ahora tiene que ver con las fuentes, es decir, cómo estudiar este anarquismo centroamericano y del Caribe que no fue considerado o que fue considerado, mejor dicho, tardíamente, es decir, cómo hoy en día, y ahí quizás la pregunta la puedes responder a partir de tu propio ejercicio historiográfico de reconstrucción, ¿a qué fuentes recurrir? ¿Qué archivos hay disponibles para poder investigar el anarquismo centroamericano y del Caribe? Eso. Sí. Bueno, en términos como de archivos de izquierdas o obreros, pues tenemos una gran falta en la región centroamericana. Hay dos, digamos, pero que se reducen sobre todo al espacio, al momento de la guerra civil en los años 80, que uno es el Museo de la Imagen y la Palabra en El Salvador, que rescata mucho el periodo de insurgencia popular y de la guerrilla, y es pues fundado y mantenido por excombatientes del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional. Y en Nicaragua hay algunos pocos museos en condiciones bien trágicas. Yo pude visitar algunos en la ciudad de León y también por excombatientes, y me pareció algo muy curioso porque el edificio, además de estar en condiciones deplorables, digamos, y las pocas fotografías de documentación que habían también, estando el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el gobierno, me parecía un poco extraño que no hubiera ningún proyecto de apoyo ni de rescate. Y bueno, sabemos que el Frente Sandinista en este momento es otra cosa absolutamente diferente a lo que pudo haber sido en los 70s y 80s, ¿no? Pero sí me parece algo muy curioso que incluso este partido que ha logrado, pues Daniel Ortega, mantenerse en el poder varios años, no haya invertido ni un centavo en generar alguna especie de archivo de memoria, ¿no? Incluso del mismo partido, ¿no? Entonces eso es algo
bien curioso. Los otros archivos que tenemos son fundamentalmente en las universidades, pero aquí hay una particularidad centroamericana, que es que con el desarrollo de la guerra, los militares ocuparon la mayoría de las universidades y en muchos de los casos las bombardearon, ¿no? Entonces uno puede ir todavía a la Universidad de El Salvador, en San Salvador, y están los agujeros de balas en las clases de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y entonces eso es algo que hizo que muchas personas militantes se deshicieran de la documentación, la quemaban. Y lo otro fue que acompañado de ese proceso de represión, un extractivismo de las fuentes centroamericanas brutal. Entonces, paradójicamente, para poder estudiar Centroamérica hay que ir a Estados Unidos. Y vuelvo al tema de darle vuelta al imperialismo, que no es solo en términos de ocupación económica, sino incluso de extracción de información. Y la colección más importante es en la Universidad de Austin, en Texas, indiscutiblemente. Para estudiar Centroamérica antes de 1930, 1940, hay que ir a Texas. Muchos incluso documentos oficiales de memorias de gobernación, de relaciones exteriores que están en Texas. Yo he podido acceder al catálogo y estar en contacto con algunos de los bibliotecarios y bibliotecarias de este lugar de Centro de Estudios Latinoamericanos, que son bastante accesibles en realidad para brindarte materiales y tal. Y es impresionante que tengan textos que ni siquiera los gobiernos centroamericanos poseen en los archivos estatales, ¿no? Entonces, esa es la primera dificultad. Y es un poco también mi experiencia. Para poder estudiar en Centroamérica, yo me tuve que salir de la región, ¿no? Terminé en Brasil, en el otro extremo sur, que pareciera que no tiene nada que ver, digamos, con la región, pero en la universidad donde estudio, en la Unicamp, en Campinas, hay un archivo de un militante muy importante, un brasileño, Edgar Lenerot, que fue un tipógrafo que guardó, que fue el director de La Plebe, que fue un importante órgano anarquista que duró mucho tiempo en Sao Paulo, y a través de todo el intercambio de publicaciones que él tenía con el mundo entero, ese archivo se preserva ahora, y otra parte de ese archivo de épocas un poco posteriores también se digitalizó en la Universidad del Estado de Sao Paulo, en la UNESP. Entonces, gracias a ese trabajo de esos militantes y al resguardo que se hicieron en archivos universitarios, yo pude acceder a una gran cantidad de publicaciones, sobre todo de Cuba. Y ahí voy a un importante lugar de irradiación del anarquismo, de militancia continua de casi 100 años sistemáticamente, y es Cuba. Y es algo muy emblemático que actualmente en Cuba los cubanos conozcan muy poco del movimiento anarquista de su propio país, aunque hay compañeros y compañeras anarquistas activos en Cuba, y eso es importante decirlo, pero para ellos mismos es muy difícil acceder a fuentes sobre su propia historia, porque muchas de ellas están pues en Holanda, que sigue siendo un poco la meca de los estudios del anarquismo, ¿no? Pero es muy difícil para los que estamos de este lado del charco. Viajar a Ámsterdam es carísimo, y a pesar de que hay una excelente catalogación y muchas fuentes digitales disponibles, hay muchos archivos, sobre todo para explorar la vida íntima de los militantes en las correspondencias, que solo están en Holanda. Yo tuve la oportunidad de ir ahora en una investigación, ahora en esta investigación de doctorado, y me encontré correspondencia con anarquistas de Guatemala, que estaban vinculados a los intentos de organización de la AIT y de lo que después se denominó la Asociación Continental Americana de Trabajadores, la CAT, que fue la sección de la AIT en América Latina. Y si no hubiera ido a Holanda, pues nunca hubiera sabido que había una correspondencia con Diego Abad de Santillán, con Sauchi, con Rudolf Rocker, con todos estos personajes que ocuparon posiciones en los secretariados de la AIT y en algunos sindicatos. Y pues fue un enorme privilegio poder estar en Ámsterdam, y es algo que sigue siendo muy lejano para la mayoría de personas en Centroamérica, y que yo pude hacer hasta que llegué al doctorado, que pude tener, digamos, acceso a otras posibilidades. Entonces, otra de las fuentes, además de los archivos estatales y de ir afuera, que inevitablemente hay que salir de la región, que era algo que yo no había contemplado antes, son los archivos diplomáticos, que son fundamentales. En los archivos diplomáticos de Estados Unidos y de España, porque había muchos anarquistas españoles en todo el continente latinoamericano, había un seguimiento bastante detallado, y yo he encontrado información, volantes, detalles de manifestaciones, incluso aspectos familiares de anarquistas que nunca hubiera podido conocer
si no hubiera sido gracias a los archivos de los embajadores, los diplomáticos, que intercambiaban una gran cantidad de información. Y algo que me parece muy curioso es que algunos de estos diplomáticos tenían cierta simpatía por los anarquistas incluso, porque a pesar de que la mayoría de su información fue usada para reprimirlos, pues también muchos de estos anarquistas pedían ayuda a sus representantes en sus distintos países. Eso está muy claro en Panamá. Los anarquistas españoles recurrían al cónsul español en Panamá para pedirle algunas ayudas. Y estos cónsules muchas veces eran simpáticos, no porque creyeran en el anarquismo, sino porque tenían simpatía personal por algunos de estos militantes, por su abnegación precisamente, por su sacrificio y porque la mayoría de ellos eran obreros y obreras con muy poca instrucción, ¿no? Entonces, viéndolo en ese momento y viéndolo casi 100 años después, a mí me sigue pareciendo impresionante que personas con jornadas de trabajo de 12, 14 años, 14 horas, perdón, con salarios muy bajos, lograran generar publicaciones, además con una estética bellísima, porque la mayoría de los periódicos y revistas anarquistas del siglo XX tienen una estética muy linda, que duraran 10, 15 o 20 años. O sea, es impresionante. Cosas que en el siglo XXI no hemos podido lograr, ¿no? O sea, yo no digo mantener una revista anarquista por más de 10 números, ¿no? O sea, 12 ha sido como nuestra conquista mayoritaria con todos la tecnología y etcétera que podemos tener en el siglo XXI, no les llegamos pero ni a los tobillos. Sí, Que hacían ese trabajo hace 100 años, ¿no? es interesante también lo que tú mencionas, porque, claro, hay varias cosas ahí. ¿Ya? Una, lo que tiene que ver precisamente con el hecho de poner en común de dónde nosotros extraemos la información para elaborar nuestras investigaciones. Y como tú, claro, bien lo señalas, hay todo un tema, porque en este lado del mundo, ¿cierto? En América Latina, eh, claro, vemos la ausencia de archivos en muchos casos obreros, y que responde a varios fenómenos. Yo creo, por una parte, responde a, yo creo que va desde la desidia por parte de muchas organizaciones y militantes de constituir obreros hasta la represión, ¿ya? Que yo creo que es una característica del siglo XX latinoamericano. Es decir, cuando uno piensa inclusive en el caso chileno, yo siempre lo menciono, me gusta decirlo, sobre todo a mis estudiantes cuando hago clase. Cuando uno piensa en el siglo XX chileno, es un siglo en el cual 6 décadas están caracterizadas por la represión, conculcación de derechos, por la persecución frente a los opositores políticos. Es decir, de 100 años, son 60 es pura represión. Entonces, en un contexto de esas características, es muy difícil igual que documentación haya permanecido, haya prevalecido hasta el día de hoy. ¿Ya? De hecho, mucho, como tú decías, en el caso de las dictaduras del Cono Sur, ¿cierto? Entre 60 y los 80, mucha gente quemaba su documentación. ¿Ya? Porque inclusive algunos anarquistas a esa altura ni siquiera eran perseguidos por anarquistas, sino que por su pasado sindicalista. Entonces yo he tenido también la oportunidad de entrevistar, de conversar, ¿cierto?, con familiares de anarquistas de comienzo del siglo XX, y muchos decían, bueno, no, los papás, ¿cierto?, o la familia, la mamá, que quemaban documentación, pensando en que los militares podían llegar en algún momento también a tomarlos presos. Pero lo otro también tiene que ver con lo que tú señalabas con esta idea del extractivismo también. ¿Ya? Es decir, pensando que mucha documentación de América Latina no está en América Latina y que responde también a otros fenómenos. Muchos archivos de escritores de acá, ¿cierto?, de Chile, están en universidades estadounidenses, están en universidades gringas. ¿Ya? Y se llevan colecciones completas también. Claro, y en muchos casos el acceso es limitado pensando en el idioma, pensando en los recursos que uno tiene que desembolsar para viajar, ¿cierto?, a Estados Unidos, para viajar a Europa, como tú decías, con la idea del Instituto de Historia Social, ¿cierto?, de Ámsterdam como la meca del anarquismo, y que es muy rico, ¿cierto?, para las investigaciones que nosotros desarrollamos, pero que también es prohibitivo para un montón de gente. ¿Ya? Y lo otro, ¿cierto?, tiene que ver
también con el hecho claro, como la historia del anarquismo está ligada a la represión de una u otra forma, es decir, desde que los anarquistas irrumpen en la vida pública, política, ¿cierto? En América Latina y en otros lugares del mundo han sido perseguidos, difamados, tergiversados, caricaturizados y un montón de otras cosas más. Pero durante mucho tiempo no se consideraron esas fuentes. De hecho, también cuando uno piensa en el caso chileno, yo creo que la información más rica con respecto al accionar anarquista es los fondos que tienen que ver con el Ministerio del Interior, es decir, que estaba directamente ligado a la persecución y a la represión de sus militantes. Entonces, también pensando ahí en la diversidad de fuentes, ¿ya? Te quería preguntar también, y ahí cómo tú lo puedes, tú lo relacionas, en realidad quería preguntarte dos cosas, ¿ya? Tú hablaste un poco de las fuentes, del acceso a las fuentes, en la importancia del estudio del anarquismo centroamericano y del Caribe. Yo te quería preguntar por las perspectivas metodológicas, pensando que en tu investigación estuvo utilizado esta noción de cultura política. Entonces, para acotarlo, quizá ya al caso costarricense, ¿cierto? Primero, que nos cuentes cómo llegan las ideas y prácticas anarquistas a Costa Rica y cómo estudiarlas desde el punto de vista metodológico. Eso, Sí. José Julián. Eso es bien interesante porque ese concepto, digamos que para mí es como una especie de cruce de caminos entre mi experiencia personal y formación, digamos, académica, porque yo empecé, como conversamos ahora al principio de la entrevista, formándome en ciencias políticas y mi tesis como licenciado de ciencias políticas sobre la historia del anarquismo en Costa Rica, pero particularmente con un enfoque más ligado a la filosofía política. Yo estaba interesado e hice algo, pues en ese momento era lo que las condiciones me permitían, estudiar a 4 o 5 intelectuales importantes del país que habían tenido un pasado anarquista importante, y básicamente lo que hice fue rastrear sus artículos en la prensa y relacionarlos con algunas temáticas que para mí eran claves, como por ejemplo su insistencia en abstenerse de la participación electoral, que era una constante en ese momento, su insistencia en la cultura y en la instrucción, digamos, personal y obrera, porque muchos de la mayoría de estas personas eran maestros y maestras y participaron en muchas iniciativas pues, de educación dentro de las instituciones y fuera de las instituciones. Y otro tenía que ver pues con el sindicalismo, ¿no? Que fue otra gran cosa. Entonces, paradójicamente, al ser personas tan famosas, como mencionamos al inicio también en Costa Rica, había también una especie de silencio sobre su pasado más radical, ¿no? Entonces, algunos de sus descendientes incluso que empezaron a editar los textos de sus padres, dejaban por fuera algunos de estos artículos más, digamos, libertarios, anarquistas. Y entonces en ese trabajo empezamos a ver que su anarquismo era muchísimo más amplio del que pensábamos, y que tampoco era una historia tan unilateral, ¿no? No era porque otra de las cosas que se encuentran normalmente en la historiografía, particularmente de Costa Rica, es que el anarquismo era una especie como de variante pacifista y tolstoyana, ¿no? Entonces, voy a empezar, digamos, como a desenganar, digamos, por qué tolstoyana, pacifista. Muchos de estos maestros, como decía yo, fueron a formarse a Chile precisamente. Hay una conexión con Chile muy importante porque desde finales del siglo XIX el Instituto Pedagógico de Santiago fue un lugar importantísimo para Latinoamérica para formación de profesorado, ¿no? Entonces el gobierno costarricense mandó a varias de estas personas, dentro de los que estaban Joaquín García Monge, que después fue un intelectual muy importante, que estudió en Santiago de Chile, y cuando él vuelve a Costa Rica, a los pocos años, 1902, 3, publican las primeras revistas anarquistas, Vida y Verdad, La Aurora, La Siembra. Él justo con otros maestros publican precisamente las primeras revistas anarquistas, y ellos dejan manifiesto en su biografía su conocimiento de Kropotkin, de Reclus en Chile. Y van a crear incluso lazos con algunas personas dentro de Chile con el intercambio de publicaciones, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras formas de cómo llega el anarquismo a Costa Rica, precisamente por esos jóvenes maestros que estudiaron fuera. Un espacio importante fue Chile, otros lograron estudiar en Francia, y en Francia también tienen contacto
con las ideas anarquistas francesas, y cuando vuelven a Costa Rica empiezan a publicar estas revistas y las empiezan a intercambiar a un montón de lugares. Y algo clave en ese momento es el manejo que ellos tienen del francés también, que es una especie como de lengua franca entre los intelectuales, ¿no? Entonces, Joaquín García Monge incluso fue un traductor de muchos textos anarquistas. Él traducía los textos de Reclus, de Kropotkin, del francés al español. Entonces ya tenemos ediciones del Hombre y la Tierra, editadas por García Monge en 1905, 1906, traducidas personalmente por él. Y afortunadamente, como esta persona fue director de la Biblioteca Nacional por mucho tiempo, y después fundó una revista muy importante, ya no anarquista, pero sí muy importante para Latinoamérica en general, que fue el Repertorio Americano, que duró desde 1919 hasta el 59. Muchos de los documentos personales de García Monge están en la Universidad de Costa Rica. Entonces yo he visto de la biblioteca personal de él ediciones de Rudolf Rocker, de Kropotkin, de los años 10, 20, con su firma personal, ¿no? En algunos estantes que nadie revisa mucho, pero ahí es, ¿no? Entonces, con esos fragmentos es que yo empiezo a construir eso, y ahí es donde la historia se me hizo una necesidad, porque la filosofía política estaba muy atrapada en una discusión sobre los conceptos, ¿no? En el plano más ideológico, y podrías perder mucho, o creo yo en ese momento, perder mucho la perspectiva de los sujetos concretos, ¿no? Porque de repente la discusión era sobre, muy confusa, bueno, este que fue anarquista, pero parece que también era liberal, pero también era masón, pero tal y tal. Entonces, la historia se volvió una necesidad para mí, además de que ya era una pasión que tenía, y pues ahí decido complementarlo, y en el concepto de cultura política es donde encuentro, digamos, como esos dos intereses que tenía en ese momento. Por un lado, ese mundo más de los maestros, porque en Centroamérica no había universidades, a excepción de la de San Carlos de Guatemala. Habían facultades e institutos pedagógicos, pero no existía la universidad como institución. Entonces el concepto de intelectual o de académico era de otra índole, ¿no? Y estas personas que eran consideradas, digamos, como los intelectuales de la época, fundaron la revista, pero no la fundaron solos. Siempre habían obreros y artesanos en esos proyectos, siempre, en todos los proyectos culturales. Entonces, de repente, lo que la historiografía había parecido como una lectura muy unidireccional, ¿no? Y elitista de los intelectuales hacia los obreros, de repente yo me encuentro que era muchísimo más dialógica y conflictiva, ¿no? Porque también muchos obreros tenían conflictos públicos con algunos de esos intelectuales, precisamente por cuestiones ligadas más al mundo laboral y algunas otras cosas, digamos, que los maestros a veces no, pues no tenían tan claro, ¿no? O sea, entonces en el concepto de cultura política, ¿por qué yo lo reivindicaba como cultura política y no solo como culturas secas? Porque para mí los anarquistas y las anarquistas tienen un concepto de la política fuera de las instituciones, contra el Estado, pero era fundamentalmente político, porque se estaba discutiendo toda la reorganización de la vida. No era solo participar en un sindicato, era organizar el ocio, cómo politizar el baile, cómo educarte y aprender a leer, por ejemplo, a Tolstoy a través de la lectura en los talleres, en el deporte, en el fútbol, etcétera. Me encuentro yo una gran riqueza cultural que se refería a la política. Lo que pasa es que tradicionalmente el concepto había estado anclado a la participación electoral, ¿no? O a las opiniones y valores que podías tener con respecto a participar electoralmente, formar un partido político, etcétera. Y yo me encuentro que los anarquistas tienen esa misma visión política, solo que en otros ámbitos. Que incluso en algunos momentos, y ahí hablamos de algunos de los debates, de quiebres, tenían que ver siempre con la participación electoral, ¿no? Que es una constante en toda América Latina, y con la idea de si era estratégico o no fundar un partido obrero. Y ahí es donde tenemos una de las discusiones estratégicas que se mantiene en todo el siglo XX, y que en los años 20 finalmente se decide fundar un partido obrero que se denomina el Partido Reformista en 1923, y para eso se decide disolver la Confederación General de Trabajadores, que había sido, digamos, ese espacio de confluencia que fue liderada, su impulso fundacional por los anarquistas del Centro Germinal, y que habían algunos gremios
que se mantenían bastante fieles al anarquismo, como los panaderos, los tipógrafos, los zapateros, son como gremios que yo identifico que son bien importantes en ese sentido. Y hay un quiebre, pero ese quiebre no significa que desaparece el anarquismo. Incluso yo mismo empecé a cuestionarme mis mismas cronologías, porque en mis propios trabajos yo he matado al anarquismo 1000 veces, ¿no? He dicho, no, hasta 1915, después ya no hay, tal vez 1920, y en este momento yo no podría decir una fecha específica de caducidad, que es algo como que ha estado mucho en la historia del anarquismo, ¿no? Mucha de la discusión es cuándo murió el anarquismo en Argentina y cuándo murió en no sé dónde y tal. Y yo me doy cuenta, leyendo, por ejemplo, la prensa comunista, que en los años 30, incluso durante la Guerra Civil Española, hay en la prensa comunista reconocimientos de importantes anarquistas en la región centroamericana que son compañeros en la lucha antifascista, ¿no? Entonces, no podría decir yo que desaparecieron, pero creo que hay un concepto que es muy importante y que sería interesante incorporar en nuestra investigación, que es este concepto que maneja también el historiador italiano Turcato, ¿no? Que es este concepto de la visibilidad e invisibilidad de los anarquistas y cómo se ha utilizado consciente e inconscientemente, ¿no? O sea, cómo en muchos momentos el anarquismo decide desaparecer, digamos, de la vida pública y del registro histórico como una estrategia de protección o pues porque le quedan pocas fuerzas por los embates de la represión o incluso por decepciones internas, etcétera. Y creo que eso es algo que a veces no hemos sabido cómo conceptualizar o cómo encontrar, y a través de la cultura política yo, digamos, he podido rastrear algunas de esas manifestaciones, no solo a través de las biografías personales, sino a través de esos símbolos, de esas imágenes y esos rituales que hacían que se creara como una especie de comunidad internacional, ¿no? Entonces hay conmemoraciones que son claves en todos los calendarios del anarquismo, como la muerte de Ferrer, por ejemplo. Y en Costa Rica se conmemoró su muerte, se fundaron proyectos inspirados por el pedagogo Ferrer y Guardia, y el 1 de mayo fue otra, ¿no? Entonces, en esos rituales, indistintamente de que los anarquistas fueran mayoritarios o no, era importante para ellos y ellas en ese momento participar de esos rituales porque estabas en una comunidad internacional que además era visibilizada por la prensa anarquista, ¿no? Entonces eso es otra vía fundamental. Yo creo que no hay que abandonar el uso de las fuentes anarquistas, y algo que hemos usado poco en América Latina son los registros administrativos y de la contabilidad de la prensa. Mm. Es muy rica porque ahí tienes los nombres de la persona que mandaba una carta, que mandaba dinero, o sea, vas viendo como la logística interna de un periódico que era mucho más allá de difundir las ideas, sino también de medios de comunicación. Entonces, en esa labor, digamos, como extensiva y a veces un poco paranoica, porque tienes que estar revisando prensa en muchos países distintos, yo me he logrado encontrar en Uruguay, en Argentina, en México, en España, precisamente analizando la correspondencia de la prensa y las revistas, mucha relación con anarquistas centroamericanos. Si bien muchos no en grandes grupos, pero sí eran personas que financiaban, que mandaban información, que mandaban comunicados, que redactaban informes sobre lo que pasaba en la región. Y entonces leer un periódico anarquista en ese momento era realmente enterarte de un movimiento internacional súper complejo, ¿no? Sí, por eso yo creo que estos enfoques, igual que están de moda, que tiene que ver con lo transnacional, igual permite de una u otra forma también ir reconstruyendo esta gran red de redes que fue y que es, ¿cierto?, el anarquismo desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Yo sigo pensando, yo pensaba en lo que estaba muy atento siguiendo tu exposición, tu respuesta. Yo estos días he estado releyendo prensa anarquista de Chile, y todos los días me encuentro con algo nuevo, en realidad como que y claro, y me acordaba precisamente como, y prensa de los 30, y me acordaba, o lo relacionaba con lo que tú estabas señalando, porque en los 30 todavía en Chile se recuerda a Francisco Ferrer y Guardia.
O cuando también, cuando muere Durruti, es decir, empiezan las conmemoraciones también por Durruti, es decir, o el tema como, o la, mejor dicho, cómo se prepara también los grupos editores para informar y conmemorar los 1 de mayo, como la Pascua de los Trabajadores también. Entonces, bien, claro, creo que hay que seguir también releyendo los periódicos anarquistas. Yo creo que durante mucho tiempo me da la impresión a mí que quienes investigaron el anarquismo se centraban solo en los artículos principales de los periódicos y en los editoriales. Y cuando uno se da cuenta en lo rico, la riqueza que hay, inclusive en las notas más pequeñas, para poder establecer estas relaciones internacionales sobre todo, nada, son súper importantes. Pues, en estas listas de erogaciones también, que claro, tenían una doble finalidad. Primero, dar a conocer que los dineros que habían sido recolectados colectivamente sí se habían utilizado en las cosas que se señalaban, pero de repente esos nombres, esos seudónimos que aparecen ahí, sobre todo a propósito de las erogaciones, son súper importantes para ir reconstruyendo estas redes que son mucho más profundas de lo que uno puede pensar así a priori, ¿no? Te quería preguntar, yo me encanta esta idea tuya recuerdo un artículo que tú mandaste para la revista La Brecha en algún momento, y el título era esta idea de la planta exótica entre cafetales, pensando en el anarquismo costarricense. Me gustaría que te refiriera a ella, es decir, cuando tú hablas de una planta exótica entre cafetales, ¿qué estás queriendo decir para aquellos y aquellas que no han leído tu investigación? Sí, es un poco irónico, ¿no? O sea, lo estoy utilizando de una forma irónica, pero sí está basado, digamos, en documentación escrita en inicios del siglo XX y algo muy común, y ahí ligo, digamos, como la idea entre historia e historiografía, ¿no? Algo muy común en los estudios del anarquismo, finalmente de la mayoría de detractores del anarquismo o de los que, digamos, acotan su influencia a periodos muy concretos, tiene que ver con esta idea del exotismo, ¿no? Y eso lo Mm. encuentras en casi toda la historiografía, fundamentalmente, o de reengambre más leninista, digamos, esta idea de el anarquista como un inmigrante europeo desarraigado que cuando era expulsado era extirpado del anarquismo, ¿no? Era un poco esta idea, y eso yo creo que es una constante en todos los países, no es algo particular, digamos, de cada uno de ellos. Lo que sí es particular es cómo cada uno de los países trabaja con esa noción de lo exótico. Mm. Que si conversamos de cosas que vienen de afuera, el liberalismo vino de afuera, la idea de Estado capitalista vino de fuera también. Entonces, todas las élites estarían condenadas también a formas arcaicas, ¿no? Porque ellos y ellas mismas traían las cosas de fuera de América Latina, ¿no? Entonces es un poco absurdo hablar de qué es exótico y qué no. Lo que lo que sí es particular de Costa Rica es que hablo de cafetales porque la economía se basaba en la producción de café fundamentalmente, como la mayoría de Centroamérica y de banano, y la mayoría de los políticos y empresarios que dominan el siglo XX son cafetaleros, la gran mayoría, o militares o cafetaleros y militares. Eso es un intercambio fundamental. Entonces, en ese concepto, a propósito de la conmemoración de la muerte de Ferrer, yo me encuentro varios manifiestos repartidos, hojas sueltas, que afortunadamente han sido guardadas en la Biblioteca Nacional y que hablaban de este concepto de flor exótica. ¿Por qué? Porque las personas que no le veían ningún tipo de sentido hacer una manifestación, una conmemoración de un pedagogo fusilado en Barcelona, aquí 2 días después ya había una manifestación. Entonces, claro, la hoja suelta decía un poco, o sea, ¿para qué estudiantes y profesores de San José de Costa Rica, miles de kilómetros de Barcelona, van a hacer una manifestación por un catalán que no tiene nada que ver con nuestro país, ¿no? Y mencionaba eso del exotismo, y el concepto de exotismo se refería fundamentalmente a dos cosas. Esas hojas sueltas siempre repetían el discurso de el anarquismo es una forma ideológica que solo tiene sentido en contextos de hambruna
y desesperación. Entonces, el terrorismo, que era como normalmente se conocía al anarquismo europeo, tiene contextos en esos países de grandes hambrunas, de grandes problemas de violencia, que la hambruna y la desesperación llevan al terrorismo, y el anarquismo es como un poco la expresión de esa desesperación, ¿no? Entonces, lo que estos autores mencionaban, incluso muchos de ellos líderes obreros también, era que al Costa Rica y muchos de los países centroamericanos no tener esas divisiones sociales tan marcadas, porque todavía había acceso a la tierra para el campesinado y muchas actividades artesanales, el anarquismo no, era esa planta exótica que no tenía ningún sentido, precisamente porque aquí no había desesperación de hambruna, ¿no? Algo que se puede debatir y que no era cierto, ¿no? Pero esa misma idea, a mí lo que me interesa mucho es que se va repitiendo en los medios obreros, se va repitiendo en los medios políticos, en los empresarios, en la documentación diplomática, etcétera. Esta idea de que el anarquismo nunca va a arraigar en Costa Rica en concreto, por ser supuestamente un país menos desigual y menos violento que otros países, ¿no? Entonces, siempre asociar el anarquismo con la violencia. Lo paradójico, para cerrar este argumento, es que lo paradójico es que en esa misma hoja volante, por ejemplo, se discute esto que estoy mencionando ahora con textos de Kropotkin y de Reclus. Entonces es muy interesante porque hay una separación entre lo que pueden ser los anarquistas buenos y los malos, ¿no? Entonces, claro, Reclus y Kropotkin tenían un gran reconocimiento internacional fuera de los círculos anarquistas como científicos, ¿no? Entonces, claro, en estas discusiones es un poco como hay que seguir a Kropotkin y a Reclus, los grandes sabios, geógrafos, etcétera, etcétera, y no a Ravachol y etcétera, ¿no? Entonces siempre hay como esta separación, contradicción entre los supuestos anarquistas buenos y malos, ¿no? Porque Kropotkin y Reclus realmente eran personajes, y eso es otra cosa que me interesa explorar más adelante, cuando termine lo que estoy haciendo ahora en el doctorado, que son las apropiaciones de Reclus y de Kropotkin en el mundo científico, ¿no? Porque yo me encuentro cómo se utilizan muchos textos de Reclus para disputas fronterizas, por ejemplo, de países latinoamericanos, o cómo se utilizan textos de Kropotkin, digamos, para implementar proyectos de blanqueamiento de la población y de cosas que están muy lejos de lo que Kropotkin estaba diciendo, ¿no? Pero cómo estos anarquistas que estaban ligados también al mundo de las ciencias, también son utilizados de muchas otras maneras, ¿no? Que eso sería una, creo que importantísima de explorar. Sí, es interesante como tú señalas, porque, claro, tiene que ver con qué lecturas se están haciendo de estos teóricos también. Oye, y para ir finalizando, para ya no abusar más de su confianza y de sus tiempos, tú en una de tus libros, ¿cierto? Tienes unas recomendaciones para estudiar el anarquismo en Costa Rica. Mencionas quizá hay algunas cosas que yo creo que son súper interesantes, no solo pensando en el anarquismo en Costa Rica, sino que en el anarquismo en América Latina, y pensando en aquellas que hoy en día, ¿cierto?, estudian historia o están estudiando ciencias sociales y humanidades y quieren acercarse a un interés por estudiar el anarquismo. ¿Qué nos podrías decir o qué le podrías decir a ellos en este sentido? ¿Qué recomendaciones les podrías dar tú? Sí, yo creo que un primer campo es algo que hemos estado conversando aquí, tiene que ver con la educación, con la importancia de las ideas racionalistas y de la escuela moderna de Ferrer y Guardia. ¿Por qué digo esto? Porque yo me encuentro al inicio, cuando estaba buscando pues, el impacto de Ferrer en Costa Rica, me encuentro que no había, o sea, yo no me encontré escuelas racionalistas así con ese nombre fundadas, ¿no? Pero sí me encuentro iniciativas de educación obrera donde los contenidos, parte de los contenidos eran los textos de la Escuela Moderna de Ferrer. Los textos se traían de Barcelona y se difundían. Incluso varios maestros racionalistas fueron contratados por el gobierno costarricense para educar. Entonces hay un triángulo que tiene que ver con la traída de profesionales europeos que en ese momento eran muy valorados porque había esta idea de que todo lo que venía de Europa era moderno, etcétera. De lo Entonces, civilizado. exacto, los ilustrados, ¿no? Entonces,
el gobierno hacía mucho esfuerzo para mandar costarricenses a estudiar afuera, pero sobre todo contrataba europeos, principalmente franceses y españoles, para dar clases en los institutos pedagógicos, ¿no? Y algunos de ellos que lograron filtrarse en esa migración porque era de una forma muy selectiva, o sea, el Estado costarricense particularmente fue bastante incisivo en esa selección de la migración, pensando en términos de esa idea de progreso, pero también en términos de blanquear la población, ¿no? Y un poco como de, así literalmente, de blanquear la población y pues de ilustrar a las clases populares, ¿no? Y yo me encuentro que varios de esos profesores habían estado en escuelas racionalistas en Barcelona. Aprovechan esas políticas para migrar, para sentarse en el país, y utilizan muchos textos de Reclus dentro de las escuelas. Y ahí tenemos, por ejemplo, una fecha clave para decir que esto, creo yo que es un movimiento continental, no solo de Costa Rica, que tiene que ver con la visita de un pedagogo muy importante que es Julio Barcos, que es un anarquista argentino un poco problemático porque en los años 30 ya lo encontramos ligado a grupos de derecha y otras cosas, digamos, por fuera del anarquismo, pero que fue un maestro racionalista que viajó por todo el mundo. Él viaja por todo Centroamérica, tiene contactos muy importantes en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, se queda varios tiempo, y con otro educador puertorriqueño que se llama Nemesio Canales, después fundan una revista en Panamá que se llama Quasimodo. Es una revista ilustrada, como llaman ellos, un magazine internacional, y es muy interesante porque la idea de Barcos y de Canales es tomar Panamá no como un lugar donde crecer un movimiento anarquista muy importante, pero sí un importante lugar de logística de encuentro de los anarquistas, y donde la educación es importantísima, no solo en los medios obreros, sino incluso ellos proponen apoyar reformas dentro de las instituciones educativas del Estado, ¿no? Entonces también cómo lograr de alguna manera introducir las ideas de Ferrer, y cuando yo veo la divulgación de las ideas y la cantidad de textos que vendían los maestros y que consumían los estudiantes, me doy cuenta que las ideas de Ferrer estaban muchísimo más difundidas de lo que pensaríamos. Entonces eso es como una beta que sería súper interesante hacer un proyecto incluso pues más regional, ¿no? Y la otra tiene que ver con esto que conversábamos ahora a propósito de Reclus y de Kropotkin, ¿no? Que son como esta especie de usos políticos y literarios que se hizo de muchos textos y de anarquistas, de personas que no necesariamente se involucraron en una militancia sindical, ni se reconocieron como anarquistas, pero sí encontraban utilidad política, pedagógica y científica en algunos conceptos y algunas temáticas que los anarquistas trabajaron, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en un educador salvadoreño, Alberto Masferrer, que estuvo varios tiempo en Costa Rica y que después funda el Partido Unionista Centroamericano, que era la idea de recuperar esa idea de la Federación Centroamericana, ¿no? Frente a los embates de Estados Unidos. Y lo interesante es que en sus textos de educación obrera son basados absolutamente en Ferrer y en Reclus. Entonces es muy interesante cómo utiliza los textos de Ferrer y de Reclus para dirigirse a la fundación de sindicatos, obreros, etc. Entonces yo creo que esa es otra vía. Y la otra tiene que ver con esto que discutíamos de la cultura política, ¿no? Que nos puede ayudar también a aprovechar, creo yo, más las fuentes y no leer la prensa anarquista solo por los artículos, digamos, de polémica o más doctrinarios, que era lo que a mí particularmente me interesaba más al principio, ¿no? Porque me parecía que lo demás era un poco como adorno, ¿no? Era una idea que ahora me parece un poco absurda, pero que en ese momento pues me interesaba los textos que se referían a la anarquía en particular, ¿no? Y no tanto otras cosas que parecían accesorias. Pero de repente cuando agarras una página de un periódico y ves el tipo de tipografía que se utiliza, las imágenes, las frases célebres que se usan, la iconografía, etcétera, ves que hay una riqueza inmensa y que la persona que está leyendo eso no solo está leyendo lo que puede extraer de la forma escrita, sino pensando en que también mucha gente no sabía leer, ¿no? Entonces la imagen era súper importante, las caricaturas, la fotografía, etcétera.
Y ahí es algo que yo creo que es una beta para, por ejemplo, incluir en las investigaciones y en la narrativa la participación de las mujeres. Que eso es algo que ha salido mucho en las entrevistas de cómo en muchos de los países tenemos registros de que los movimientos eran mayoritariamente masculinos, pero creo yo que si bien eso puede ser cierto en muchos casos, todavía nos falta muchísimo para explorar. Y pienso que en esa forma es una vía. ¿Por qué? Porque yo me encuentro, por ejemplo, que muchas publicaciones anarquistas de Costa Rica, mayoritariamente son hombres los que escriben, pero el feminismo, el papel de la mujer, eh, está siempre presente. Entonces, si bien no encuentro explícitamente mujeres escribiendo sobre esa temática, sí hay una discusión importantísima sobre el papel de las mujeres en la sociedad, dentro del hogar, en las instancias de trabajo, en el movimiento obrero, etcétera. E incluso si lo expandemos un poco más, que eso es una beta que solo he podido explorar parcialmente, tiene que ver con la correspondencia, ¿no? Porque a través de la correspondencia te das cuenta que muchos militantes anarquistas importantes, pues no era solo esa persona, eran parejas de militantes, ¿no? Entonces, de repente, la lectura cambia un poco. Ya no tiene solo a Emma Goldman, sino a Alexander Bergman también, y ellos como compañeros y militantes, ¿no? Tienes a Ricardo Flores Magón y Enrique Flores Magón y a sus compañeras también militantes en ese momento. Tienes a Rudolf Rocker y tienes a su compañera también militante. Lo que pasa es que tenemos pocos registros de estas mujeres anarquistas en la prensa, pero cuando lees la correspondencia, por ejemplo, y te encuentras una carta de Rudolf Rocker a Diego Abad de Santillán preguntándole por su compañera, por la salud de su compañera, por su participación en las actividades de propaganda en tal y tal aspecto, te das cuenta de que esa militancia supuestamente solo masculina es más amplia, ¿no? Lo que pasa es que es difícil contar con ese tipo de fuentes, ¿no? Por eso es que en ese caso el Instituto de Ámsterdam es muy particular porque además resguarda archivos que los mismos militantes enviaron allá, ¿no? Por seguridad. Y tienes esa riqueza de la correspondencia que de repente te habla no solo de militantes, sino de parejas y de familias militantes, ¿no? Que creo que es algo que podríamos ir avanzando con el tiempo. Sí, qué bien lo que tú mencionas, porque, claro, yo siempre soy de la idea de que en América Latina falta mucho todavía por seguir explorando con respecto al proyecto, no solo político del anarquismo, sino también cultural, y que yo creo que al menos en el caso sudamericano, yo creo que un espaldarazo bien importante fue la publicación de la tesis de Juan Suriano. Yo creo que muchos de los que se han metido un poco con esas dinámicas, conjuntos filodramáticos, sociabilidad popular, bibliotecas, es decir, en militancia y un montón de otras temáticas son tributarios de los estudios de Juan Suriano. Y dentro de lo que falta sin duda por seguir explorando es lo que tiene que ver con el rol de las mujeres anarquistas, ¿ya? Porque muchas veces también se piensa en el anarquismo como hombres anarquistas que buscan que mujeres se hagan anarquistas, pero nunca se piensa que en el seno de las mismas organizaciones no solamente son hombres, son mujeres que están invisibilizadas, que están en tensión, en contradicción precisamente con sus compañeros. Recuerdo cuando Llorel hacía alusión al caso de Luisa Capetillo, cuando los mismos compañeros se reían de ella, se mofaban, ¿cierto? Y creo que eso hay que seguir sin duda profundizando. O cuando uno piensa también en otras temáticas que tienen que ver claro, vinculado al feminismo, al anarcofeminismo, pero que tiene que ver con cuestiones más concretas como la cuestión sexual, como vinculado con la sexualidad, es decir, control de natalidad, es decir, uso de método anticonceptivo, es decir, donde también los y las anarquistas fueron pioneros, porque yo creo que al menos con lo que me quedo de tu respuesta, es que, claro, los anarquistas muy tempranamente van a poner en el debate público temas que van a generar tensión desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, ¿cierto? Desde el punto de vista cultural. Entonces, yo siento que al menos en nuestros países, ¿cierto? Falta mucho por seguir profundizando y reflexionando en torno a los archivos, reflexionando en relación a nuevas perspectivas metodológicas, reflexionando también la relación entre anarquismo y campesinado, anarquismo y pueblo indígena,
pensando también en cuestiones que abordaron los anarquistas que tienen que ver con cuestiones urbanas, inclusive, con cómo pensaban las ciudades. Es decir, yo creo que hay la infinidad de temáticas en las cuales uno puede seguir profundizando, son infinitas. Inclusive pensando también, pensaba, ¿no es cierto?, en relación a lo que tú señalabas de los periódicos en la poesía. Yo cuando uno revisa la prensa anarquista, ¿cierto?, libertaria de Chile, uno se da cuenta que en casi todos los números viene poesía. También el rol que juega, y la poesía no solamente se leía en los periódicos, también se declamaba en las actividades, ¿cierto?, que realizaban. Entonces, no sé, yo creo que ahí, claro, hay un montón de temáticas en las cuales podemos seguir trabajando y profundizando. José Julián, lo vamos a dejar hasta acá. Yo siempre, siempre lo digo, dan ganas de seguir, de seguir conversando mucho más. Estas conversaciones podrían llegar a ser hasta, no sé, de 4 horas. Pero quizá en otros momentos, yo siempre lo digo, en otros momentos vamos a tener que hacer segundas partes para seguir conversando, seguir dialogando y también seguir poniendo en común todos los proyectos que hoy en día estamos desarrollando. Me encantaría, ¿cierto?, en algún momento saber los resultados de tu tesis doctoral, es decir, cuáles son los aportes también en ese sentido. Lo vamos a dejar hasta acá. Invitamos a todos nuestros seguidores, seguidoras, ¿cierto?, a seguir La Cocina de la Historia. Van a venir nuevos y nuevas invitadas tan interesantes, ¿cierto?, como José Julián. Y eso, es decir, dejarlos invitados para que sigan el programa y para que estén atentos también a lo que nosotros estemos publicando en nuestras redes. Vamos a quedar hasta acá, José Julián. Me despido, ¿cierto? Muchas gracias por haber accedido a conversar. Creo que muchos investigadores del anarquismo estamos en sintonía, muchos nos conocemos también previamente, hemos podido compartir material, y yo creo que esto es una forma también de visibilizar nuestro trabajo, ¿ya? Nuestro trabajo que en muchos casos, claro, no solamente es un trabajo individual, sino que en muchos casos un trabajo también que se ha hecho o se ha vuelto colectivo, ¿ya? Porque intercambiamos material, diferentes perspectivas metodológicas, hay ciertos encuentros que nos han permitido también conocernos en personas, discutir en personas, ¿cierto? Comunicarnos los resultados de nuestra investigación en persona, pero también pensando que muchos de quienes forman parte de esta red, por decirlo de alguna forma, de historiadores, historiadoras, investigadores, investigadoras del anarquismo, no solamente están preocupados del pasado, sino que también del presente, ¿cierto?, lo que está sucediendo hoy en día en nuestro territorio, ¿cierto? Y también pensando en el futuro, es decir, pensando en la sociedad en la cual nosotros y nosotras queremos también vivir. Nada, muchas gracias por tu amabilidad, por tu buena onda, y no sé si quieres decir algo para finalizar. Sí, pues aprovechar también para agradecerte por la confianza, por el espacio y también dar un pequeño espacio de propaganda, ¿no?, de algunos proyectos a propósito de esto del presente y del futuro. Mencionar que estamos esperando que salga este año impreso lo que fue mi tesis de maestría, que es precisamente sobre esta cultura anarquista en Costa Rica, que es una coedición precisamente con el proyecto de los compas de Eleuterio de Chile. Y también mencionar de un espacio que pueden buscar en la red que se llama Archivo Rebelde, que es un sitio que recopila distintas fuentes pues de la prensa, sobre todo de izquierda latinoamericana, y yo he colaborado básicamente con aportar materiales sobre los anarquistas. El sitio pues permite buscar por palabras claves, es gratis y pues van a encontrar infinidad de cosas de toda América Latina. Entonces, para que aprovechen y bueno, a seguir intercambiando los medios digitales, porque precisamente gran parte de los que hemos estado aquí, tanto vos, Eduardo, entrevistando, como los que hemos sido entrevistados, pues hemos también intercambiado materiales y gran parte de esta red tiene que ver precisamente con que habemos personas que intercambiamos nuestros distintos archivos, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante porque si bien
no tenemos a veces los recursos para ir a otros lugares, pues siempre buscar un compañero o una compañera que pudo haber adquirido algún material importante y divulgarlo, pues eso ha sido fundamental para que este trabajo pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, celebrar esa iniciativa también. Muchas gracias, José Julián. Entonces ya saben nuestros seguidores y seguidoras a colaborar, ¿cierto? A seguir, a informarse sobre el proyecto Archivo Rebelde, estar atento a la publicación, ¿cierto? De su tesis de maestría, en formato de libro ahora, una coedición, donde participa los compañeros y las compañeras de la editorial Eleuterio. Y lo otro, a seguir rompiendo las lógicas de las universidades neoliberales, compartiendo nuestros materiales, poniéndolos a disposición. Y nada, pues seguir potenciando la conversación, el diálogo, el apoyo mutuo y la solidaridad. Eso. Vamos a quedar hasta acá, hasta luego. Que estén bien todos y todas. Y nada, nos vemos en otra oportunidad.